Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a trabajar con las unidades de medidas. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de cierta magnitud física que está definida por una convención o por una ley. Veamos ahora las unidades de capacidad. La primera unidad de medida elegida es la de capacidad y su unidad es el litro. Para obtener sus submúltiplos o múltiplos debemos dividir o multiplicar sucesivamente por 10. En este caso tenemos kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Si nosotros tenemos diferentes magnitudes o cantidades, ¿sí? Para pasarla de una magnitud mayor a una menor debemos multiplicar por la unidad seguido de tantos ceros, ¿sí? Como distancia haya de la cantidad en la que tenemos la medida hacia la que queremos pasar. Un ejemplo de esto es ¿cuántos litros son 5 kilolitros? ¿Qué sucede? 5 kilolitros lo tenemos acá, ¿sí? En kilolitros, y nosotros lo debemos pasar a litros. Como es una magnitud mayor, ¿sí? Y la queremos pasar a una menor, lo que vamos a hacer es multiplicar por un 1 al 5, ¿sí? Por 1, seguido de tantos ceros como lugares debemos ocupar. Y tenemos 1, 2 y 3. Es decir, que vamos a multiplicar por 1000. Entonces nos quedaría que 5 kilolitros son 5000 litros. ¿Sí? Así es como pasamos. ¿Qué sucede cuando vamos a pasar de una magnitud más pequeña a una más grande? En este caso se va a dividir la magnitud, por ejemplo, que tengamos en mililitro por el 1 seguido de tantos ceros como lugares tenga que moverme. Con esto vimos un ejemplo de unidad de capacidad. Pasemos a las unidades de masa. Unidades de masa. En este caso la unidad siempre fue el kilogramo, pero se establece que para buscar múltiplos y submúltiplos partimos desde gramos, ¿sí? Y lo hacemos dividiendo o multiplicando la unidad sucesivamente por 10. Por lo tanto obtenemos kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo por último. Ahora bien, tenemos diferentes ejemplos donde nos pide pasar 50 kilogramos a decigramos. Tenemos 50, ¿sí? Que lo tenemos ubicado en kilogramos. Son 50 kilogramos que debemos pasarlo a decigramos. Por lo tanto vamos a multiplicar por 1 seguido de tantos lugares, tantos ceros como lugares tengo que pasar. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, sí, ahora nos quedaría 500.000, ¿sí? Decigramos. Así obtenemos y pasamos de una unidad a otra. Ahora bien, nos pide una caja de galletas, pesa 3 kilogramos, ¿sí? 3 kilogramos que lo debemos multiplicar por 1 seguido de tantos ceros, ¿sí? Hasta llegar a los gramos. 1, 2, 3. Por lo tanto, por 1000. Una vez que tenemos esto, multiplicamos y obtenemos los 3000 gramos, ¿sí? Así es como pasamos. Si lo vamos a hacer de una unidad más pequeña a una unidad más grande, lo hacemos de la misma forma, pero dividiendo. Veamos ahora otra unidad de medida. Veamos ahora las unidades de tiempo. Cuando hablamos de unidades de tiempo nos referimos, cuando hablamos de un tiempo más extenso, de siglo, de año, de mes o de día. Pero cuando hablamos de tiempos más reducidos hablamos de hora, minuto y segundo. ¿Qué sucede? Debemos tener en cuenta que la hora equivale a 60 minutos. ¿Sí? Y que cada minuto comprende 60 segundos. ¿Sí? Esto para tener en cuenta, hora equivale una hora
a 60 minutos, 1 minuto son 60 segundos. Con esto podemos realizar diferentes actividades y entre ellas encontramos cuántos minutos son 7 horas. Sabemos que 1 hora son 60 minutos, por lo tanto para resolverlo bastaría con hacer, ¿sí?, 7 horas multiplicado por los 60 minutos que tiene cada una de ellas, ¿sí? Por lo tanto tendríamos 420 minutos en 7 horas. Y así podríamos realizar varios ejemplos. Pasemos ahora a las unidades de superficie volumen. Muy bien, veamos ahora la unidad de longitud. En la unidad de longitud, la unidad es el metro, ¿sí? Y obtenemos sus múltiplos y sus múltiplos dividiendo, multiplicando por 10 sucesivamente. En este caso tenemos, ¿sí?, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Si nosotros tendríamos una figura, por ejemplo, en este caso un cuadrado, ¿sí?, vemos que solamente nos encontramos con sus lados. Entonces, ¿qué significa? Que podemos medir cada uno de sus lados y lo hacemos, ¿sí?, por ejemplo, en este caso 15 centímetros. Como sabemos que es un cuadrado, ¿sí?, nos queda 15 centímetros cada uno de sus lados. Y así también podríamos sumar cada uno de sus lados siempre que trabajemos en una misma unidad de medida, en este caso centímetro. Ahora bien, también tenemos la unidad de superficie. La unidad de superficie es la unidad, el metro cuadrado, y ahora para obtener sus múltiplos o submúltiplos, lo que hacemos es multiplicar o dividir la unidad por 100, ¿sí? Y en este caso ya vemos la diferencia. Acá solamente tenemos un cuadrado, ¿sí?, donde marcamos sus lados, pero si nosotros queremos representar la superficie, debemos rellenar, ¿sí?, ese cuadrado y nos quedaría, ¿sí?, para calcular toda la superficie, ¿sí?, de este cuadrado. En ese caso hablamos de metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, ¿sí? Y vamos tomando cada uno de ellos, multiplicando o dividiendo por 100. Por último, tenemos la unidad de volumen, ¿sí? En la unidad de volumen, la unidad es el metro cúbico, y lo que va a suceder es que esta figura va a pasar a 3D, ¿sí? Lo vamos a ver en el espacio. Y tenemos la figura de un cubo. En este caso trabajamos con kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro, pero cada una de estas unidades está elevado al cubo, porque, ¿sí?, ya nos da la dimensión o el espacio que ocupa una figura, en este caso el cubo. Pasemos ahora a ver algunos ejemplos. Muy bien, tenemos 3 ejemplos. Veamos, en el primer caso nos pide cuántos centímetros son 3 metros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuevamente 3 metros, ¿sí? Y de 3 metros debemos pasarlo a centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por la unidad seguido de tantos ceros como espacios me voy a mover. De metro me muevo 2 unidades, por lo tanto agrego 2 ceros. Entonces me quedan 300 centímetros. ¿Sí? Una vez que tengo resuelto vamos a pasar ahora a la superficie. Nos pide convertir 21.345 centímetros cuadrados en metros cuadrados. Entonces vamos a anotar 21.345, ¿sí? Y lo tengo que pasar de centímetro cuadrado a metro. Fíjense que lo vamos a pasar de una unidad más pequeña a una más grande. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dividir por la unidad, y prestemos atención ahora porque como estamos en superficie vamos a agregar cada lugar que me corra 2 ceros, ¿sí?, por cada espacio. Por lo tanto, de centímetro me paso a decímetro, voy a agregar 2 ceros por decímetro, y como tengo que llegar hasta metro cuadrado, agrego
2 ceros más. Por lo tanto, voy a dividir por 10.000. Una vez que tengo, ¿sí?, la división, cuando voy a dividir, directamente corro la coma 4 lugares y me quedaría 2,100.345 y lo estamos pasando a metro cuadrado. Una vez que tengo eso resuelto, pasemos ahora a el volumen. Nos pide pasar 1,36 hectómetro, ¿sí?, a metro. Fíjense ahora que estamos en volumen, por lo tanto a 1,36 lo voy a pasar de una unidad más grande a una más pequeña, por lo tanto voy a tener que multiplicar por un 1. Pero cada lugar que yo me mueva voy a tener que agregar 3 ceros. Entonces, estoy en hectómetro, paso por decámetro, agrego 3 ceros, voy hasta metro y agrego 3 ceros más. ¿Sí? Una vez que tengo esto, me queda multiplicado por 1.000.000, por lo tanto, ¿sí?, voy a mover 1,36. Fíjense que cuando multiplicamos, la coma se mueve 2 lugares y agrego 4 ceros más. ¿Sí? Entonces nos quedaría determinado, ¿sí?, 1.360.000 metros cúbicos. Con esto vimos 3 ejemplos de longitud, superficie y volumen. Nos reencontramos en el próximo video tutorial.